esta nueva emisión de Sin Filtros, hoy en transmisión con Voz Media USA, con nuestra querida amiga y compañera Karina Mariani, que es la directora de contenidos senior de Voz Media, y también a Jesús Ángel Rojo, que no necesita presentación, de Distrito TV y del Mundo al Rojo. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Maybor. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta entrevista a vos, a Jesús, y de tratar de entender de alguna manera este momento crucial de Venezuela y del mundo. No tengo más que palabras de agradecimiento para los dos. Sí, porque es que le vamos a dar la bienvenida, Jesús, a nuestra invitada, que es la líder que lleva la lucha por la transición y la libertad en Venezuela, María Corina Machado. Pues, Maybor, un placer estar aquí contigo, con Karina, los ejemplos de periodismo libre, y un honor poder estar entrevistando a una de las líderes más importantes en estos instantes del mundo de la libertad, de ese eje del bien que está luchando contra el crimen transnacional. Es todo un honor estar hoy en tu programa. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo a todos nuestros amigos de España, que aquí está bien representada con Jesús Ángel Rojo, y a todos los que se unen a través de nuestras diversas plataformas en América Latina. Muchas gracias a nuestros amigos de YouTube y de Rumble. Bienvenidos todos los moderadores del superchat más inteligente de la red, el superchat de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube. Igualmente a todos los que se unen en este momento en nuestro space de X, en LinkedIn, en Facebook y por supuesto a través de todos nuestros podcasts. Bienvenidos todos. Y ahora sí, bienvenida María Corina Machado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir tus ideas con los venezolanos que están adentro, afuera, los latinos, los españoles y todos aquellos que defienden la libertad. Bienvenida. Hola, Maybor, Karina, Jesús, de verdad que es un gran placer para mí, una súper oportunidad de poder conversar estos minutos. Empecemos con algo que tiene preocupado al mundo entero, pero particularmente a los venezolanos, y es esa famosa fecha 10 de enero del 2025, ahora con una nueva perspectiva, pero quisiera que le explicaras a los venezolanos de afuera y de adentro qué es lo que se espera, cómo presionar, porque a todas luces, y ya se ha anunciado, Maduro se va a coronar en Miraflores. ¿Cómo hacer para cambiar la estrategia? Adelante, María Corina. Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante entender qué ha pasado en Venezuela en estos últimos meses, porque para mucha gente que conocía la dinámica de los últimos años, incluso dentro del país, pensar en una derrota, pero apabullante, con las reglas de la tiranía, con su control absoluto de todas las instituciones, lucía como algo absolutamente imposible de lograr. Y lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos meses es que se ha creado un movimiento ciudadano que no tiene precedentes en nuestra historia, nunca antes visto. Si esto se mira, amigos, solo desde una perspectiva electoral o política convencional, se van a quedar en la superficie, absolutamente arriba, sin entender lo que ha pasado, digamos, en las entrañas de Venezuela. Este ha sido un régimen que ha buscado enfrentar a los venezolanos con todos los criterios, dividiéndolos entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, los de adentro, los que están afuera. O sea, ha buscado destruir todo lo que era la cohesión social y que ha promovido de manera sistemática la separación de la familia por vía de la migración. Y esto hay que entenderlo. La migración no es casual, ha sido una política de Maduro y del régimen como un mecanismo de debilitar la sociedad venezolana, de tener una válvula de escape a las tensiones sociales y de desestabilizar políticamente la región. Entonces, frente a esto, ¿qué ha ocurrido? Nosotros logramos unir al país, no solamente en el repudio a un sistema criminal y corrupto, alrededor de valores que unen a los venezolanos. La libertad, la prosperidad, la familia, la solidaridad, la justicia. O sea, esto es muy poderoso. Entonces, el 28 de julio, ¿qué ocurrió? El chavismo como movimiento político-social sufrió un descalabro, se derrumbó, quedó al desnudo. Y por lo tanto, Maduro lo que le quedó fue
atrincherarse detrás de un alto mando militar profundamente corrupto, detrás de sus apoyos internacionales, Rusia, Irán, China, Bielorrusia, Siria, y obviamente detrás de una estructura de testaferros y corruptos que además se benefician de las actividades criminales y de las redes criminales que se han instalado en el país. Eso es lo único que le queda a Maduro. Entonces, de cara al 10 de enero, que representa un hito constitucional, evidentemente aquí hay fuerzas moviéndose dentro y fuera del país. Pero tienen que entender todo el mundo. Nunca Maduro ha estado tan débil como está en este momento. Nunca la sociedad venezolana ha estado tan fuerte como estamos hoy. María Corina, en principio, muchas gracias por atendernos y es un placer enorme verte y saludarte. Quiero preguntarte sobre la situación de Edmundo González, toda vez que se ha hablado mucho del papel que ha jugado el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en esa narrativa que sacó a Edmundo de Caracas y que procuró de alguna manera desmoralizar a los venezolanos y a su lucha. Y quisiera saber ¿qué pensás si está jugando algún rol tanto el expresidente Zapatero como el actual líder español, Pedro Sánchez, en sostener de alguna manera al régimen venezolano, toda vez que se acumulan en estas últimas semanas las denuncias y las pruebas respecto de la relación de la administración Sánchez con altos funcionarios del régimen venezolano? A ver, Karina, yo creo que todas las cosas que han ido surgiendo, y al final la verdad se va a saber toda, eso yo no tengo duda, confirman que lo que se ha instaurado en Venezuela es una red de relaciones muy oscuras, muy corruptas, de diversa naturaleza, que van desde los grupos extremistas, terroristas, radicales islámicos, pasando por la red del narcotráfico, del crimen organizado, el contrabando de minerales y desde luego de la corrupción de muchos otros actores. Todo el episodio alrededor de la salida del mundo fue algo verdaderamente truculento. Yo mantuve comunicación con él siempre y pude ver de primera mano cómo hubo una operación donde claramente fue diseñada desde el régimen, no tengo ninguna duda, Maduro estaba directamente allí, buscando forzarlo, obligarlo a que saliera del país. ¿Y esto con qué propósito? Como tú dices, desmoralizar a los venezolanos, dividirnos a Edmundo y a mí y a la dirección política. Y desde luego enviar una señal a la comunidad internacional de que el presidente electo había abandonado la lucha. Ese era su propósito. ¿Qué terminó ocurriendo? Fue tan burda la operación que montaron, tan burda. Y no solamente involucrando una sede diplomática, sino involucrando 4 países, 4 cancillerías. Porque los eventos que se sucedieron simultáneamente en la Embajada de Argentina, bajo protección de Brasil, estaba absolutamente vinculado con lo que estaba ocurriendo en la Embajada de España después que Edmundo fue persuadido a que se fuera de la Embajada de Países Bajos. Entonces, todo esto se hizo público. La operación del chantaje fue tan obscena y además la publican ellos mismos, que es lo que pasa. Yo creo que estos tipos, me refiero al régimen, han perdido todo control con la realidad y no se están dando cuenta los errores que ellos hacen y cómo terminan disparándose ellos mismos. Entonces, cuando Jorge Rodríguez publica esos documentos infames, publica las fotos, etc., todo el mundo se da cuenta que fue una operación de chantaje y eso se le revirtió al régimen. Y yo creo que el mundo tomó al final la decisión que él consideraba que era lo correcto para la lucha democrática. Él sintió que era o el helicoide o el exilio. Y él dijo, desde el exilio puedo hacer un trabajo por la causa, que es lo que ha hecho. Esta reunión con Giorgia Meloni, con el presidente de Portugal, ahora va a estar en otros países de Europa, el respaldo del Parlamento Europeo. Yo creo que esto es muy poderoso y envía señales inequívocas al régimen de que toda esta operación le salió muy mal.
muy mal le ha salido y además el manejo de los medios a nivel internacional con el régimen no le ha funcionado. Bueno, María Corina, en primer lugar, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, es espectacular. Aquí en Europa eres un ejemplo a seguir y sentimos mucho orgullo por esa lucha constante contra el eje del mal. Yo quería hacerte varias preguntas, pero metidas en una. La primera de todas, recientemente Israel denunció que hay bases de Hezbollah en Venezuela. ¿Esto cómo puede afectar a las relaciones Venezuela-Israel? ¿Puede haber algún tipo de intervención por ese lado? Por otro lado, Donald Trump ha ganado las elecciones y parece que la postura de Estados Unidos respecto a Venezuela va a ser totalmente diferente. ¿Le va a obligar Donald Trump a Maduro a cumplir los acuerdos que se llegaron precisamente para convocar estas elecciones? Y por último, la última pregunta, ¿se ha sentido en algún momento respaldada la candidatura que tanto el mundo como usted representaba por el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, déjame empezar por el tema de los Estados Unidos, que yo sé que es algo que en este momento está generando mucha tensión, ¿no? Yo creo que la situación en Venezuela es tan evidente en términos de cómo afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos, que quizás fue uno de los pocos temas que durante la campaña mantuvo un apoyo bipartidista en el Congreso. De los pocos temas, por varias razones. Primero, porque esto es clarísimo desde hace muchos años, que Maduro ha encontrado sus apoyos internacionales fundamentalmente en regímenes que quieren debilitar la democracia liberal en Occidente y en particular las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Me refiero fundamentalmente a Irán y a Rusia. China también, obviamente, tiene relaciones desde una perspectiva bastante más pragmática. Pero sí, desde luego, le ha metido el hombro y ha apoyado a Maduro en momentos críticos. El tema con Irán es de otro nivel y ustedes lo han discutido, y Maybor es experta en esta materia extensamente. Y desde luego las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos tienen un mapa muy claro de cuál es la naturaleza de estos vínculos y de cómo Venezuela se ha convertido en una especie de puerta de entrada a estos regímenes al resto de América Latina. Cómo hace unos años no habían relaciones cercanas, incluso diplomáticas, con otros países de América Latina, y a partir de las relaciones con Venezuela se fueron abriendo todas estas relaciones. Cómo estas relaciones van además en otros ámbitos. El sistema financiero venezolano se ha utilizado para bypassear sanciones en el pasado a Irán y el sistema de identificación venezolano ha ofrecido identidad, pasaportes, etcétera, a agentes que claramente tienen, digamos, actividades de carácter irregular o criminal que vienen de este país o de grupos vinculados a este país. La presencia de operaciones de Hamas o Hezbollah en Venezuela ha estado ampliamente denunciado en el pasado y desde luego en el caso, bueno, y más recientemente además Maduro se vanagloria de hacerlo público, ¿no? y de restregarle en la cara al mundo sus estrechos vínculos con el régimen iraní. En el caso de Rusia es aún más complejo porque hay actividades en el ámbito petrolero y en el ámbito militar. De hecho, han habido agentes rusos entrenando a personas aquí en Venezuela, no solamente vinculados a las Fuerzas Armadas, pero también de grupos paramilitares. Y esto es tremendamente peligroso, sobre todo ubicado alrededor de la frontera. Yo creo que aquí ha quedado más que evidente que estos vínculos con Rusia y con Irán son tremendamente dañinos para la región y para Estados Unidos. Adicionalmente a esto, hay todo un tema de la operación de grupos criminales que se han convertido en redes. Probablemente la más conocida es el Tren de Aragua, pero no es la única. Y son redes que desde Venezuela han tenido, digamos, la protección o el patrocinio del régimen y que se han ido extendiendo de norte a sur de las Américas. Y que evidentemente generan enormes desequilibrios y tensiones dentro de los países. Está desde luego el tema migratorio. Y este es un tema que hay que tocarlo con muchísima seriedad, porque
Al final, como lo dije antes, si no se entiende que la migración es un arma del régimen, que se ha usado de manera intencional, que se estimula, entonces es muy difícil ver cómo se resuelve con todas las implicaciones que esto genera, no solamente para Estados Unidos, para Colombia, para Brasil, para Centroamérica, para el sur del continente. En este momento esto es dramático, pero hay cerca de un 25% de la población venezolana que dice que si se extiende esta agonía, si Maduro se queda a sangre y fuego, se irían de Venezuela en un corto plazo. Estamos hablando que esto podrían ser 4, 5, 6 millones de venezolanos, Jesús. Imagínate lo que esto significaría. No solamente para la región, para nosotros, porque es un país que nos estamos desangrando. Entonces, aquí, en el caso migratorio, hay que ir al origen y no solo a las consecuencias del problema. Y las consecuencias son terribles, y desde luego, hay personas que están vinculadas a actividades criminales en estos países. Es perfectamente razonable e entendible que los países decidan deportarlas. Eso es perfectamente razonable para los que son criminales. Pero la realidad es que la inmensa mayoría son ciudadanos de bien que están huyendo a un país al cual no ven futuro. Y la mejor manera de revertir el daño migratorio es resolver la causa del problema y lograr que millones de venezolanos regresen voluntariamente y muy rápido a nuestro país. Justamente el tema de la inmigración y de las deportaciones ha sido una de las piezas claves de la propuesta del presidente electo Donald Trump. Donald Trump en su antigua administración respaldó 1000% a la oposición y a las propuestas que se presentaron. Me pregunto porque el diagnóstico, tanto para la campaña, ahora equipo de transición, como para los expertos, está más claro en relación a Venezuela. Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y del hemisferio. Tiene una alianza estratégica con redes criminales y con regímenes que son antiestadounidenses. Te pregunto, ante esa propuesta, una de las que más fue votada es la necesidad de deportar masivamente a los criminales que entraron. Ahí hay agentes, ahí hay venezolanos, cubanos, nicaragüenses, chinos, iraníes, que representan un peligro para los Estados Unidos y debido a esa política de fronteras abiertas entraron. ¿Cómo se va a trabajar este tema? ¿Cómo se desmontan las redes criminales? Porque adicionalmente a ello, María Corina, tenemos el problema de los grupos como Hezbollah, Hamas, que en estos momentos, siendo acosados en la zona del Medio Oriente, están buscando unos descansaderos y Venezuela tristemente pareciera ser uno de esos espacios geográficos. Eso por un lado, y también viendo la perspectiva desde el punto de vista geopolítico, tenemos un mundo que está impulsado por dos grandes propuestas. A China, Rusia, Irán, Bielorrusia, Cuba, etcétera, le interesa que Venezuela siga siendo un centro de operaciones de este eje. Adelante. Bueno, has tocado temas absolutamente medulares, complejos, no es fácil abordarlos rápidamente, que tienen enormes implicaciones, no solamente para Venezuela, yo diría, obviamente para Estados Unidos y para todo Occidente, ¿no? O sea, Venezuela es hoy el hub del crimen organizado mundial. Y nosotros, en nuestro gobierno democrático, lo vamos a convertir en el hub energético de las Américas. Ese es el punto. Y desde esa perspectiva hay que entenderlo. Yo creo que ha quedado claro, y esta nueva administración de Trump yo creo que tiene ese diagnóstico perfectamente actualizado, que hay dinámicas que no se pueden aislar dentro de un país como Venezuela, y mucho menos en el mundo de hoy, por las telecomunicaciones, por cómo funcionan los sistemas financieros integrados, etc., ¿no? Y Maduro, y eso lo hizo Chávez también, intentó chantajear con el tema de o soy yo o es el caos, y creando esta imagen de cualquier proceso de que implicara un cambio de régimen iba a significar un enorme caos dentro de Venezuela y enorme ondas expansivas de desestabilización en la región. Yo creo que ha quedado clarísimo que eso era una narrativa absolutamente falsa. Primero, ¿por qué? Porque Venezuela es un país absolutamente cohesionado. Miren, amigos, si hoy hubiese una elección en Venezuela, hoy, en las mismas condiciones que el 28 de julio, no termina 70-30, termina 90-10, hoy. O sea, Maduro durante estos 3 meses no ha hecho sino perder el poco
apoyo popular que le quedaba, porque la represión ha sido brutal y porque además la situación económica se agrava cada día que pasa. Y por eso vemos como los niveles de migración están creciendo, pero exponencialmente, a pesar de que hoy Venezuela le está vendiendo más petróleo a Estados Unidos que en todos los últimos 12 meses. Están en récord de venta de petróleo y récord de venta de migración, lo cual te dice, ¿por qué la gente se va? La gente se va de un país cuando siente que no tiene futuro. O sea, piensa lo que debe estar sintiendo una mujer que agarra a su muchachito, se lo echa al hombro y decide cruzar la frontera con Colombia y seguir al infierno del Darién sabiendo que la van a robar, o que la pueden violar, o que la pueden matar. Entonces, mi punto nuevamente es, hay un diagnóstico claro de cómo Venezuela hoy se ha convertido en ese terreno que es un santuario para estas actividades. Y la única manera de desmontarlo es con una transición a la democracia que nos permita reforzar las instituciones democráticas y desde luego hay un proceso progresivo de tomar control del territorio y de desmontar estas redes criminales, para lo cual obviamente vamos a necesitar apoyo de los países vecinos y desde luego de otros países de Occidente, donde el intercambio de inteligencia, información, de tecnologías, etcétera, será fundamental. Pero esa idea de que un proceso de transición iba a generar un caos es absolutamente falso. Por el contrario, eso unifica a la población venezolana y lo que nosotros vamos a hacer es a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos de seguridad, que hoy están más bien sometidos a grupos irregulares que tienen mayor poder de fuego y mayor información de lo que pueden tener nuestras propias instituciones de seguridad y de inteligencia. Entonces, yo siento, Maybor, que si bien en estos 4 años Venezuela es otro país completamente, en términos de, como te diga, esa sociedad cohesionada, el régimen es otro, está más débil que nunca, las tensiones y los enfrentamientos internos son evidentes y eso que solamente se ve una parte, pero además yo creo que hay una claridad muchísimo mayor en la comunidad internacional y por eso podemos ver cómo en América Latina tú tienes desde un Gabriel Boric hasta un Javier Milei claramente apoyándonos y unidos en una transición democrática. Y por eso tú ves las posiciones que incluso antiguos aliados, como puede ser Petro, el mismo Lula, que en una reunión de los BRICS le dijo, no vas, no entras. Porque yo siento que ya Maduro está convertido en un agente tóxico por la naturaleza de sus relaciones criminales y su comportamiento en materia de crímenes de lesa humanidad. Justamente te iba a consultar, María Corina, precisamente por ese aislamiento progresivo que ha sufrido Maduro a partir de la crisis post-elecciones, ¿no? Entonces, aquellos que incluso compartían su ideología, lo hemos visto sobre todo en la región, se han ido corriendo. Pero precisamente vos nombrabas este último evento que frustró las expectativas del régimen de ingresar a esa asociación, esa alianza que son los BRICS. Y esto es a partir del veto de Lula, su anterior validor. Creo que de alguna manera incluso hasta cierto momento posterior a las elecciones, intentó Lula tener un rol como de mediador en la transición. ¿Por qué crees específicamente que fue el único que se planta, digamos, con el veto, que le impide a Maduro validarse dentro de los BRICS? ¿Y qué pensás que puede pasar en adelante, si puede tener un rol de alguna manera a favor de una transición democrática, digamos, de cara al 10 de enero? Mira, yo creo que aquí se están moviendo las cosas muy rápidamente. Y desde luego, si algo hay que reconocerle a Lula es que es un hombre con mucho instinto político, ¿no? y que también entiende cómo estos movimientos geopolíticos y a lo interno de Brasil también le afecta. O sea, cuando tú ves el repudio mayoritario que tiene Maduro dentro de Brasil, y tú empiezas a ver el comportamiento, como algunos actores, incluso de la coalición de Lula, dicen, ya va, con Maduro no. Y entender que lo que está ocurriendo en Venezuela trasciende la dinámica estrictamente ideológica a la que podrían estar sometidos o a la que podrían haber estado afectados en el pasado las posiciones de uno y otro lado en América Latina. O sea, estamos hablando aquí de un sistema criminal que es aliado de Irán, de Hezbollah, de Hamas, de Siria, de Rusia. Es decir, que le ha dado el territorio venezolano para el libre
organización y comportamiento y circulación de los carteles de la droga, de la guerrilla, del contrabando, de todo tipo de mineral ilegal, de personas, de redes de prostitución infantil. O sea, estamos hablando, como yo te decía, el hub criminal en las Américas. Frente a esto, yo creo que el propio Lula dice, no, además, yo sí reconozco que Lula tuvo acciones puntuales que contribuyeron en el periodo previo a la elección a elevarle la barra a Maduro. Y hoy es más que evidente, porque todo el mundo lo sabe, que la derrota fue monumental, con sus reglas. Porque, Karina, este es un punto que yo quiero resaltar aquí. En ninguno de estos países que insistían en que nosotros siguiéramos adelante por este camino, hubieran aceptado las condiciones que nosotros nos fueron impuestas. Ninguno hubiera aceptado esas condiciones. Es decir, yo gané en las primarias con más del 90% de los votos y a Maduro no le dio la gana competir contra mí. Y nosotros conseguimos otro candidato, totalmente desconocido 2 meses antes de la elección. Ellos no permitieron que votaran 4,5 millones de venezolanos afuera que tienen derecho. Y aún así los barrimos. Entonces, ninguno de estos países hubieran aceptado las condiciones absolutamente injustas, asimétricas en las que fuimos. Y arrasamos. No solamente eso, en 24 horas teníamos las actas en la mano, algo que no se imaginaba nadie, ni el régimen ni la comunidad internacional. Porque aquí han habido más de 30 elecciones en estos últimos 25 años y ha habido fraude en todas, pero nunca habíamos demostrado nuestro triunfo. Esto cambió completamente el panorama y también se lo cambió a Lula. Entonces yo creo que hoy estamos en un escenario totalmente distinto. Tenemos un grupo además de grandes aliados en América Latina. Ya hay 9, 10 países que están a la vanguardia. Obviamente Argentina, con el presidente Milei, Panamá, con el presidente Mulino, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Chile. O sea, estamos hablando de países que tienen una enorme influencia y voz hoy en día. Y también estamos viendo países del Caribe, que antes el Caribe estaba todo, de alguna manera callado, inclinado a favor de Chávez o Maduro, y que dicen, ya va, no, así no. Entonces, como tú bien dices, Maduro está avanzando en un espacio de cada vez mayor aislamiento. Creo que hay que avanzar muchísimo más. Y termino diciendo, con relación a una posible negociación, aquí hay que entender que, o sea, tienen 3 meses Lula y Petro diciendo que hablen, y ni siquiera les ha atendido el teléfono. Entonces, evidentemente, este tema de pedirle que presente las actas, eso ya está superado, no van a entregar las actas las originales las tenemos nosotros, han sido autentificadas desde el Centro Carter hasta las Naciones Unidas. Aquí hay que pasar a otra etapa. ¿Cuándo Maduro puede contemplar una negociación? Bueno, el día que el costo de quedarse aferrado a la fuerza en el poder sea mayor al costo de aceptar una transición negociada. Ahí no estamos todavía. Y ahí es donde nosotros necesitamos que la comunidad internacional contribuya con lo que nosotros estamos haciendo, los venezolanos dentro y fuera del país, a elevar este costo. Y ese día podríamos estar hablando de una transición pacífica en Venezuela. María Corina, en primer lugar, yo quería decir lo siguiente. Lo que está claro que detrás de Maduro hay unos criminales que le tienen como un auténtico títere. Quería preguntarte quién son esos criminales. Quiero preguntarte cómo es posible que un expresidente español como el señor Rodríguez Zapatero se haya convertido en el ministro de Asuntos Exteriores de esa dictadura terrorista y qué papel está desarrollando de cara al exterior, de cara con China y qué negocios está teniendo a cambio. Y te quería preguntar también por la medida que hizo Donald Trump, que dijo que iba a confiscar los bienes a todos los jerarcas chavistas en Estados Unidos. Si esa medida se fuera global de todos los países de base democrática, ¿cuánto tiempo podría durar Maduro y su narcodictadura en el poder? Bueno, Jesús, te agradezco mucho la pregunta, porque además hay varias cosas que yo siento que Europa debe avanzar y hacerlo de una manera muy nítida, ¿no? De dejar claro que los vínculos con Venezuela son vínculos transparentes, nítidos, oficiales, y que no hay la intervención de actores como el señor Zapatero, que indiscutiblemente ha hecho muchísimo daño en este proceso, muchísimo daño. Sin embargo, yo creo que se ha expuesto de manera tan clara la complejidad de estas relaciones y estos intereses, que su capacidad de actuación está seriamente
reducida, ¿no? En mi caso no tengo ningún tipo de relación ni quiero tenerlo con estos tipos de prácticas. Ahora, ¿qué puede hacer Europa? Y después vamos a Estados Unidos. O sea, fíjense, en estos 3 meses, a partir del 28 de julio, Maduro inició un proceso de represión indescriptible desde el punto de vista de su crueldad y su criminalidad, al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha calificado como prácticas de terrorismo de Estado, y lo dijo en la OEA, al punto que la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado han calificado esto como crímenes de lesa humanidad que ha cometido Maduro antes, durante y después. ¿Qué ha hecho Europa de allá para acá? Declaraciones. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Entonces, el asunto aquí, y yo creo que lo decía Blinken muy claro, hay que pasar de declaraciones conjuntas a acciones conjuntas. Pero estamos esperando esas acciones conjuntas ya. No es en enero, ya. Porque los crímenes de lesa humanidad se cometieron ya. Y hay que enviarle un mensaje nítido a Maduro. Maduro siente hoy que él puede cometer lo que le da la gana. O sea, tú puedes creer que apresaron más de 150 niños, los acusan de terrorismo, les aplican choques eléctricos, los han quemado, su familia, sus madres están desesperadas, algunos han tratado de suicidarse y no ha habido una reacción contra estos criminales por parte de Europa. Entonces, sí creo que es un momento de enviarle un mensaje nítido a Maduro y a quienes lo apoyan, en el sentido de que la justicia internacional va a actuar y habrá consecuencias contra quienes cometen estos crímenes. Lo mismo debe ocurrir en Estados Unidos y lo mismo debe ocurrir con América Latina. Y este es el momento de actuar. De modo que creo que en los próximos días debemos estar viendo señales en este sentido, porque eso es lo que le eleva el costo a Nicolás Maduro y le crea todos los incentivos para que quienes hoy lo soportan entiendan, esto es muy importante, que no hay manera de normalizar, estabilizar este sistema. No hay manera. Eso es lo que ellos le venden a sus testaferros y a los militares de alto rango que aún lo apoyan. Eso no existe. Esto es un sistema absolutamente inestable, imposible de estabilizar, ni financiera, ni económica, ni política, y mucho menos socialmente. María Corina, uno de los temas que ha ocurrido en los últimos 25 años es que se ha o subestimado o sobrevalorado la capacidad de respuesta del régimen. En un principio, cuando se estaba desarrollando toda la persecución y a la vez la imposición de narrativa por parte de Caracas hacia el mundo, a raíz del 28 de julio, planteó un tema que muchos desestimaron, una especie de carnada del régimen para la oposición. Es decir, vamos a hacer elecciones regionales de alcaldes, etcétera, y el que no acepte lo que el régimen dijo, es decir, el acta del TSJ, no va. Eso en el ánimo de dividir y en el ánimo de pescar a algunos políticos. Una parte muy importante, y quisiera que lo respondiera. La segunda es cómo mantener unido a los venezolanos interna y externamente. Escuchamos desde Italia que es importante mantener las manifestaciones, las protestas, pero internamente eso se está complicando un día más, ¿no? Y a partir del 10 de enero ya el régimen ha dicho que van a sacar a sus huestes a la calle. Entonces, ¿cómo mantener unida la oposición, unida a la gente que está dentro y fuera, que este tipo de carnadas que lanza el régimen no tengan el efecto que ellos desean? Mira, este es un punto medular. El régimen ha aplicado las típicas prácticas mafiosas que en otros momentos en la historia y países se han aplicado y le funcionaron durante un tiempo. Ofrecían mucha plata, o chantajeaban, o extorsionaban, y quebraron a mucha gente, man. Y gente buena incluso. Te agarraban un muchacho, te conseguían una información de tu esposa, de tu esposo. Me explico. A alguna gente les ofrecían, tú sabes, esos caramelos envenenados de que te vamos a dar una alcaldía, una gobernación, etc. Pero es que al final todas las caretas se cayeron y el país entendió. Y por eso yo creo que quienes piensan que esas maniobras le pueden funcionar al régimen no están entendiendo nada de lo que pasó en Venezuela. Mira lo que pasó en las primarias, Mario. O sea, nos fuimos a una campaña donde nosotros no teníamos plata, donde yo no hice ni una sola entrevista porque no había ni un solo medio de comunicación que se atreviera a proyectarme a mí. Nosotros no gastamos ni un medio en publicidad, ni siquiera en las redes sociales. ¿Cómo terminamos?
O sea, el país está clarísimo. Y fíjate, cada vez que intentan algo como lo que tú dices, que el país se arregló, que la gente se lo lleva por delante. Fíjate lo que pasó con esa maniobra con el TSJ a la que tú hacías referencia, cuando dijeron, mira, no vamos a presentar las actas, pero hay que ir al TSJ a validar lo que digan unos magistrados absolutamente entregados a la tiranía. No pudieron, porque incluso si hay algunas voces de entre los que se llaman opositores, que están bajo esa presión o bajo esa, tú sabes, control, saben que la sociedad se los va a comer vivo. Ya la gente no come cuento. Aquí ya la elección ya tuvo lugar. La soberanía popular se expresó. Y aquí hay solo dos posiciones. Aquellos que estamos con los venezolanos, con el deseo de cambio profundo, que con todos los riesgos que vivimos lo expresamos, nos sentimos orgullosos de ellos. Y aquellos que están con el régimen que quieren a la fuerza pretender aniquilar un país. Y son una minoría. Entonces a mí me parece maravilloso que salgan para afuera todos. Políticos, analistas, encuestadores, qué sé yo, pseudoacadémicos, que salgan todos para afuera. Porque aprovechamos y la sociedad venezolana los pone en su lugar y te digo, la historia va a ser implacable con aquellos que se entreguen a Maduro en estas horas. Este es el momento de luchar. Yo no acepto ese chantaje que algunos pretenden decir, que es o sumisión o violencia. Por ahí dijeron alguien el otro día, imagínate, algo así como que aquellos que nos empeñábamos en defender la victoria de Edmundo González y el ejercicio de la soberanía popular, éramos los que estábamos llevando a Venezuela hacia Nicaragua. Imagínate tú, o sea, esa lógica de convertir a la víctima en victimario y de lavarle la cara a Maduro. Bueno, el país les pasa la factura. Ya todo el mundo sabe quiénes son, aquellos que viajan, que se van para Europa, que se van para otro sitio, a decir que aquí hay una oposición dividida, un país dividido. Eso es mentira, mentira. Nunca la sociedad ha estado tan unida como hoy. Y con relación a la oposición, debo decirte, aquí hay una dirección política cohesionada. Y si algo ha servido la represión, es para que aquellos que podían tener, tú sabes, alguna duda de dónde estaba el núcleo, vieran claramente dónde están las personas que hoy están reprimidas. Mira quiénes son los que están presos, los que se han tenido que ir, los que están escondidos, y aún así estamos aquí dando la cara con los venezolanos. Yo creo que este es un periodo que ha servido para que todo el mundo entienda quién es quién, y estamos enfrentando una etapa decisiva que yo creo que no, en este momento nadie tiene duda cuál es su destino. Y el destino es la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos. No tengan duda de esto. Y aquí vamos hasta el final. Y hasta el final es hasta el final. María Corina, sé que tienes pocos minutos. Karina y Jesús te quieren hacer unas preguntas finales. María Corina, estabas hablando de la tibieza o complacencia de gran parte de la comunidad internacional, precisamente con lo que estás diciendo, a fondo con lo que debería suceder para que el aislamiento no sea solamente político, sino efectivo, práctico. Pero también tuviste palabras muy elogiosas con el gobierno argentino, con el presidente Milei, tuviste su apoyo previo a las elecciones y posterior a las elecciones, incluso con la crisis que ocurrió en la sede diplomática argentina. Y entonces te quería preguntar, aquellos gobiernos que realmente te han expresado su apoyo incondicional, como es el caso del gobierno del presidente Milei, ¿qué podría ser de acá al 10 de enero? Concretamente, más allá de que hablamos de cuestiones obviamente diplomáticas, pero ¿qué podría ser, qué presión política podría ser hacia el mundo y qué ayuda podría ofrecerte en estos meses que quedan? Muchísimo, muchísimo. Y yo lo he hablado con él y lo he hablado con Patricia Bullrich. Tú sabes muy bien que ambos son mis amigos, así como tenemos amigos en los distintos partidos políticos que están hoy en día con la coalición, pero que han entendido, igual que Chile. Chile es impresionante, tú lo has visto, Karina, ¿no? O sea, todo lo largo del espectro ideológico. Pero yo lo he hablado mucho con el presidente Milei y con Patricia. Yo siento que ellos son la vanguardia hoy, junto con Panamá, con República Dominicana, con Costa Rica, con Ecuador, con Uruguay, que además el presidente de la calle ha sido además un gran amigo, con el presidente Santiago Peña en Paraguay, o sea, con el propio Gabriel Boric. Yo siento que allí está el núcleo de lo que representa nuestros grandes aliados en América Latina. Los que no esperaron una hora para decir Edmundo González Urrutia es el vencedor, porque además lo sabían, porque todo el mundo lo sabía, y además porque son personas y gobiernos serios en el sentido de entender que frente a una victoria apabullante de la sociedad venezolana alrededor del voto, desconocer esta realidad es sentar un precedente
catastrófico para América Latina, porque es decir, las elecciones no importan. O sea, ese estándar doble no es posible, no es nunca más posible en América Latina. O sea, el 28 de julio cambió la historia para un antes y un después. Y yo no tengo ninguna duda que el régimen de Maduro va a salir. Nadie puede afirmar cuántos días faltan. Pero sí les puedo decir que nunca hemos tenido una coalición tan sólida por las razones correctas. Y es genuina. No es solamente los intereses reales que tiene, en este caso, Argentina, pero son los intereses colectivos de la región. Y lo que ocurre en Venezuela va a tener un impacto directo en Nicaragua y en Cuba, que nadie lo duda, nadie lo duda. Y esto es una cosa que yo quiero insistir, Maybor y yo lo hemos hablado muchas veces. Sin duda hubo un momento donde la sostenibilidad del régimen venezolano dependía de Cuba. Yo creo que hoy es al revés. La sostenibilidad del régimen cubano depende del venezolano. Y la salida del régimen de Maduro en el poder va a traer consecuencias inmediatas con Cuba y Nicaragua, con los cuales nosotros estamos comprometidos, absolutamente comprometidos. De modo que yo siento que quienes genuinamente aman la libertad, la democracia y sus instituciones, que son estos aliados en América Latina, constituyen esa especie de liga de la justicia, que son nuestros aliados en esta hora y que tienen efectivamente mucho que hacer en estos próximos días, antes del 10 de enero. Y porque quiero concluir con este punto, porque creo que es muy importante. Hay algunas personas que dicen, bueno, vamos a esperar que llegue el 10 de enero. ¿Cómo vamos a esperar que llegue el 10 de enero? Porque a mí me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer tú si Maduro se queda a la fuerza el 10 de enero? Mi respuesta es, ¿qué estás haciendo tú para que el 10 de enero seguramente el presidente electo, que es Edmundo González Urrutia? Yo creo que todos estos países democráticos, uno, deben reconocer a Edmundo González como lo que es el presidente electo de Venezuela. Número dos, creo que hay que terminar de aislar completamente a Nicolás Maduro frente al mundo entero. En tercer lugar, elevar el costo de la represión a través de la aplicación de la justicia internacional, entre otras, la Corte Penal Internacional. En cuarto lugar, enviar un mensaje claro a aquellos actores que hoy están haciendo negocios con el régimen y decirle no más, no más. Porque ese tipo de negocios que le están dando dinero al régimen lo está usando no solamente para la represión y la persecución, sino también para extender su permanencia en el poder, que al final se revierte en más migración y más venezolanos dejando el país. Y yo creo que finalmente ha llegado el momento de terminar de constituir una gran coalición internacional que le haga entender a Maduro que junto con los venezolanos hemos entendido, con el liderazgo venezolano, que aquí hay una sola forma de avanzar y es negociar la salida del régimen. Que habrán incentivos, que habrán garantías, pero que bajo ningún concepto Maduro va a poder permanecer en el poder a la fuerza. Y creo que hay que hacerlo desde ya, no el 10 de enero, hay que actuar ya. María Corina, en primer lugar, pues felicidades de nuevo por esa labor única. Has sido capaz de liderar esa posición en que ha estado tan desunida durante tanto tiempo. Hablabas de los países de Hispanoamérica, muchos países de Hispanoamérica que forman parte del Cártel de Puebla directamente te están apoyando, se han bajado de ese barco, ¿no? Pero el gobierno de España no ha reconocido a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones, sí el Parlamento español. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando un supuesto gobierno democrático no reconoce que Edmundo González ha ganado las elecciones de forma legal y, lógicamente, intenta darle cobertura legal a un narcodictador, a un criminal que tendrá que pagar por sus crímenes del Estado? Como te decía, yo sí espero mucho más, tanto del gobierno español como de todos los gobiernos de Europa, en el sentido de que procedan a reconocer a Maduro como lo pidió el Parlamento Europeo. Por cierto, que al final el Parlamento Europeo hace un planteamiento a los gobiernos de la Unión y decirle hay que reconocer a Edmundo González como lo que es, porque la Constitución venezolana es clarísima y porque eso indiscutiblemente tiene un efecto muy importante sobre quienes el régimen trata de confundir diciendo no, la comunidad internacional va a pasar la página porque aparecerán otros conflictos. Hay que decirle, no, que nadie va a pasar la página. Entre otras cosas, Jesús, y yo sé que tú lo vives allá, porque tenemos una diáspora maravillosa. Casi el 30% de los venezolanos se han visto forzados a dejar su país. Y hemos logrado convertir a Venezuela en una causa global. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas causas hoy en el mundo te pueden sacar gente a la calle en 500 ciudades del mundo simultáneamente? No muchas. La libertad de Venezuela lo ha hecho y lo seguiremos haciendo. Entonces, mantener nuestra diáspora activa, presionando, exigiendo, denunciando
convirtiendo como debe ser la situación venezolana en un tema interno, pero que cohesiona a todos los actores y no que divide. Y eso es lo que es nuestra aproximación, que ha sido, insisto, exitosa en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, siento que este es un momento en el cual hay que presionar muy duro a estos gobiernos, sobre todo en materia de la justicia internacional, en elevar el costo de la represión. Ahí está la evidencia de los crímenes que ha cometido Maduro. Y hay que hacerle sentir a aquellos que hoy Maduro obliga de cometer crímenes similares, que ellos serían también sancionados por parte de la justicia internacional para que se inhiban y baje la represión en Venezuela y nosotros podamos seguir avanzando en lo que está haciendo esta reorganización de nuestras bases. Y termino con esto, porque no se lo contesté antes a Maybor. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué las calles de Venezuela no están llenas de gente? Bueno, porque nos están matando. Ahí está Edwin Santos, la semana pasada, en Apure, líder de nuestro comando, en el Alto Apure, en Nula, se lo llevaron. Iba en moto para su casa. Agentes del Estado, estuvo 2 días desaparecido, lo torturaron y lo tiraron en la calle. Imagínate cómo está su esposa, sus 2 hijos menores. Y esto obviamente implica, todas las semanas nos están buscando gente. Anoche intentaron allanar nuestra sede en San Fernando de Apure, del comando. Entonces hay que entender que la gente se cuida y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra gente, pero la estructura está allí, más activa que nunca, creciendo todos los días. Y nosotros necesitamos articular toda esta campaña para que se le incremente el costo de represión al régimen y la sociedad pueda nuevamente tomar las calles. Esa es la secuencia que debe implementarse ya, hoy. Nadie duda, nosotros no tenemos que demostrarle a nadie que somos mayoría. El mundo entero lo sabe que Maduro está absolutamente aislado, afuera y adentro. Incluso, debo decir, en los cuerpos de seguridad, policías, fuerzas armadas y los propios empleados públicos, que hoy anhelan lo mismo que nosotros. Que Venezuela pueda avanzar a un país donde vivamos con dignidad, con justicia, con libertad, con prosperidad y al cual regresen nuestros hijos a casa. Y ese es el futuro que viene para Venezuela, porque aquí nadie va a rendirse. Vamos a hacer valer la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y yo sé que hoy contamos con el apoyo de los demócratas de nuestro hemisferio y de los gobiernos de nuestro hemisferio que han entendido que Venezuela es el conflicto más importante que debemos resolver. Y es más, puede ser una enorme victoria en política internacional en el muy corto plazo para la administración, no solamente de Estados Unidos, sino también los gobiernos de la región. María Corina, quiero darte las gracias. Hay mucha gente que nos está mandando mensajes. Obviamente vamos a poder darles respuesta a todas las preguntas que te hacen. Yo les invito a los que nos están viendo que por favor dejen los comentarios y las preguntas que luego se las vamos a hacer en privado a María Corina. Y pero también hay mucha gente que te pregunta si le puedes mandar un mensaje final a los presos políticos y a su familia. Ay, mira, Maybor, todos los días hablo con las familias, con las hermanas, con las hijas, con las madres, con los esposos. Es algo desgarrador, pero al mismo tiempo para mí ha sido una experiencia conmovedora porque yo hablo con la mamá de los niños, los menores que están presos, y yo me acercaba a ellas como para darle fuerza. Y tuvieran las respuestas que ellas me dan a mí. Son ellas las que me transmiten, aquí seguimos, contamos contigo, seguimos adelante, esto hasta el final. O sea, son ellas las que nos inspiran. O sea, es algo que ha unido a la sociedad venezolana y por cada uno de ellos, por cada uno de los presos, perseguidos, de mis compañeros que en este momento están escondidos, que han tenido que dejar del país, y por supuesto a los que han asesinados, esta lucha adquiere mayor urgencia y yo estoy aquí junto a los venezolanos y no vamos a desistir hasta lograrlo. Ese es el futuro, una Venezuela libre donde nunca más un venezolano va a ser perjudicado, perseguido por defender sus ideas. Muchísimas gracias, María Corina. Gracias a ustedes, Karina, Jesús y Maybor. Un placer, María Muchas Corina. gracias, María Corina. Un abrazo enorme. Bueno, ya la escucharon. María Corina nos ha respondido parte de las preguntas, muchas preguntas que le hicimos, y queríamos hacerle otras más, pero no hubo tiempo, ¿no? Karina, ¿cuál es la conclusión que sacas de todo este caso tan triste y que me toca obviamente a mí personalmente, que es Venezuela? En principio me parece que
tengo un reproche que lo plasmaba muy bien María Corina hacia la comunidad internacional. Es cierto que se ha modificado respecto de otros fraudes anteriores que hizo el régimen, la inteligencia y la estrategia de lo que fue la campaña con la cuestión de las actas y demás, hizo que no solo digamos, quienes repudiaban el régimen anteriormente, sino sus antiguos aliados, se alejaran, le soltaran la mano. Es una situación diferente, pero no es tan diferente como quisiéramos. No es tan contundente como quisiéramos. Creo que lo que tiene que ver con lo tumultuosa que es la realidad geopolítica actual, las guerras que están teniendo lugar, la reciente elección en Estados Unidos, sacó un poco de las portadas de los diarios la cuestión de el fraude venezolano y el crecimiento de la tragedia venezolana. Y me parece muy importante poner de manifiesto, Jesús lo hizo permanentemente, que aquí hay no solo una tragedia venezolana, la tragedia venezolana implica un montón de cosas a nivel regional. Todos en América Latina sabemos lo que es el drama de la diáspora venezolana y la forma en la que el crimen organizado se ha aprovechado esa ola para penetrar en Estados Unidos, penetrar en Chile, en Argentina, ha atendido esas, bueno, vos no tengo que explicártelo porque sos especialista, esa telaraña del mal, del narco, del tráfico, de todo, de personas, de armas, de drogas, de todo. Entonces, y además estamos hablando de, como bien lo decía María Corina, de uno de los motores que sostiene también ese eje terrorista que asola también a Medio Oriente y por supuesto también a Europa. Entonces, creo que no estamos logrando explicar, y quizás es una deuda de los periodistas y seguro es una deuda de la política, no estamos logrando explicar cuán importante es que caiga la dictadura de Maduro. Para Venezuela, por supuesto, para los presos, para quienes están siendo torturados en este momento, para que se haga justicia desde ya, pero además la importancia que tiene que caiga ese régimen horrendo para la paz mundial. Así es, Jesús. Pues yo creo que el día 5, bueno, el mes de julio se producen unas elecciones que es un antes y un después en Venezuela y sobre todo es algo muy importante en Venezuela la presencia de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque por primera vez hay un líder contundente, hay una persona que está dispuesta a luchar hasta el final por los venezolanos, por la libertad y para acabar con ese marxismo terrorista que está desolando Venezuela. Luego ha pasado otro hecho excepcional, que ha sido el gran triunfo de Donald Trump. El triunfo de Donald Trump es muy importante, es un antes y un después, porque todos hemos visto, como dijo Donald Trump, o sea, cuando yo me fui del poder, el títere o el dictador estaba a punto de caer. Biden hizo unas políticas totalmente laxas con el señor Maduro, le estuvo básicamente tomando el pelo, no ha respetado ninguno de los acuerdos que firmó con los Estados Unidos. Creo que ahora llega un momento clave. Donald Trump lo tiene muy claro y puede ser el artífice de liderar esas sanciones internacionales que hasta ahora nos han producido. Unas sanciones internacionales que solo pueden liderar dos grandes países dentro de Occidente, que es Estados Unidos e Israel. Además, Israel le tiene también en el ojo de mira al señor Maduro con muchísima razón. Está colaborando con sus enemigos más directos, Hamas y Hezbollah y Irán. Hay que recordar que están en guerra con estos grupos terroristas que dependen de Irán. Y sobre todo, lo que decíamos, que Donald Trump lidere esas sanciones internacionales va a hacer que Europa se ponga en su situación. Que no haya un señor como el señor Borrell, que en un principio, que es el ministro de Exteriores de la Unión Europea, que en un principio no reconocía el triunfo del señor Edmundo González, que estuvo de lado durante mucho tiempo, sobre todo cuando el pueblo venezolano estaba en las calles. Luego es verdad que ya ha cambiado, pero de una forma muy ambigua. Europa tiene que hacer un cambio radical y, sobre todo, en España.
España, que es la madre patria, que es muy importante para toda Hispanoamérica, no puede haber un gobierno colaboracionista, un gobierno que esté a merced de Maduro, un gobierno que tiene tratos sucios, espurios, y además que está afectado por la corrupción de esos tratos. Eso va a ser muy importante. Cuando juntemos todas esas piezas del puzzle, creo que Venezuela va a tener una gran oportunidad, porque, como hemos dicho, empieza a tener base sólida ese golpe definitivo contra el tirano. Y hay que recordar, como ha dicho María Corina, que es muy importante, dentro de las Fuerzas Armadas hay muchísima gente que está esperando que salte la chispa. Hay que recordarlo, o sea, Maduro está sostenido por criminales como Diosdado Cabello, como el Cártel de los Cinco Soles y el crimen transnacional. En definitiva, creo que si se produce este evento que hemos dicho, los días de Maduro están como presidente de Venezuela, están a punto de terminar. Vamos a esperar. Yo creo que todas estas variables están sobre la mesa y hay una decisión del nuevo gobierno de los Estados Unidos de sacar a los criminales. Y lo ha dicho directamente, no solamente con la congelación de bienes. Eso va un poco más allá, porque aquí tenemos al Tren de Aragua operando y tenemos a los aliados del régimen operando en conjunto para desmontar el sistema y para generar el caos. Creo que todos estos elementos van a estar puestos sobre la mesa en las políticas que se van a tomar a partir del 20 de enero. Hay que recordar que el presidente electo Donald Trump toma posesión es el 20 de enero. Estos eventos de Maduro en Caracas se producen es el 10 de enero y por supuesto tampoco mucha gente está apostando a que haya un gobierno paralelo, un gobierno desde el exilio con el señor Edmundo González Urrutia, que fue el que ganó la votación. Hay que empujar sin generar estos modelos que no han funcionado en el pasado y que muy probablemente no vayan a funcionar en el futuro, pues tenemos muchos ejemplos, entre ellos el de Bielorrusia, que hubo un modelo parecido y no funcionó. Creo que hay que apuntar hacia romper las redes criminales del régimen de Maduro a través de todos los elementos que se han planteado y la voluntad política de los que quieren la libertad en Venezuela. México, que ya el presidente Donald Trump ha dicho que va a enfocarse en México porque es el que recibe toda esta gran cantidad de personas. Buena inmigración y criminales insertos entre la gente buena que está buscando una segunda opción. Así que estos temas no tienen en estos momentos una respuesta final, pero la van a tener. Karina, Jesús, mil gracias por haber estado en esta emisión conjunta y en esta conversación con María Corina Machado. Un placer estar contigo, Meibor, sabes que te apreciamos mucho, y un placer también estar con Karina y un honor estar con este dúo de divas del periodismo. Gracias a ambos, un lujo. Y ustedes pueden ver la información que hemos transmitido a través de Voz Media USA y por supuesto Jesús Ángel Rojo, que ustedes conocen muy bien, de Distrito TV. Nos vamos y como siempre nos despedimos pidiéndoles que se mantengan libres y con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.